Bueno, gente, hoy vamos a estar arrancando una serie de videos sobre geometría. En este caso vamos a dar paralelas, paralogramos y congruencia de triángulos. Y bueno, vamos a arrancar con paralelas. Dos rectas paralelas son rectas que nunca se intersectan o son una misma recta, ¿no? Dos rectas que están en el mismo lugar. Y bueno, ¿qué pasa con las paralelas? Y que cumplen ciertas propiedades cuando se ven intersecadas por una secante. En este caso tenemos acá dos rectas paralelas y una secante que las intersecta. Entonces, ¿qué propiedad de ángulos van a cumplir? Y bueno, van a cumplir ¿qué? Van a cumplir los alternos internos, que ¿qué son? Bueno, en este caso sería el 2 y el 3. Los ángulos 2 y 3 son iguales, por alternos internos. También cumplen que el 1 y el 4 son alternos externos. Son iguales por alternos externos. Y el 1 y el 3 y el 2 y el 4 son iguales por correspondientes. Esto es importante resaltar que es un sí solo sí, es decir, como vieron en el video anterior sobre pruebas, si se cumple que hay dos paralelas que se intersecan por una secante, cumplen esta propiedad de ángulo. Pero si hay dos rectas y una secante que cumplen esta propiedad de ángulos, entonces se puede decir que las dos rectas van a ser paralelas. Y ahora, una manera fácil de recordar esta propiedad de ángulos es la famosa setita que tenemos acá, que nos hacen acordar de los alternos internos, y la F, que nos hace acordarnos de los correspondientes. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es probar ciertas propiedades básicas usando las paralelas. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es probar dos propiedades básicas de los triángulos, que está bueno conocer. En este caso, la primera que vamos a probar es que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180. Por lo tanto, para eso, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, trazamos el triángulo ABC. Y para hacer nuestra demostración vamos a trazar la paralela ABC por A. ¿Para qué? ¿Por qué se nos ocurre hacer esto? Y bueno, porque vamos a tener un ángulo llano y vamos a poder hacer angulitos entre paralelas como vimos anteriormente. Por lo tanto, vamos a agarrar el ángulo ABC, que es este de acá. ¿Y a cuál es igual ese? Bueno, al de acá arriba. ¿Por qué? Por alternos internos. Tenemos la paralela ABC por A. Y esta secante, la zetita. Entonces este ángulo va a ser igual a este. Luego también tenemos que el ACB es igual a este de acá. Por alternos internos también es lo mismo. Luego tenemos que fijarnos que la suma de los ángulos en el triángulo ABC es blanquito más celestito más rojito. Pero en el ángulo llano este es celestito más blanquito más rojito. Y bueno, entonces la suma de los ángulos en un triángulo va a ser lo mismo que el ángulo llano, que es 180. Y ahí acabamos la primera demostración. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es probar la segunda propiedad. ¿Qué dice la segunda propiedad? Dice que dado un triángulo ABC, el ángulo externo en C, es decir, este ángulo de acá, va a ser igual a la suma de el ángulo en A más el ángulo en B. Esta es una propiedad importantísima y bueno, ahora la vamos a demostrar. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es extender BC por C, es decir, esta semirrecta X, y trazar la paralela a AB por C, que es la semirrecta Y. Entonces, ahora vamos a hacer angulitos de nuevo, entre paralelas. Por lo tanto, miremos el ángulo ABC. El ángulo ABC va a ser igual al ángulo ICX por correspondientes. Podemos fijarnos que tenemos la famosa F ahí, si la miramos de costado, ¿no? Entonces esos dos ángulos son iguales. Por lo tanto tenemos que ABC es igual a ICX. Por otro lado, tenemos que el ángulo CAB va a ser igual al ACI por alternos internos. Si nos fijamos, acá tenemos la zetita, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos esa igualdad de ángulos. Entonces tenemos que BAC es igual a ACI. Y luego lo que vamos a hacer es sumar estos dos ángulos. Entonces vamos a tener que del lado izquierdo tenemos ABC más BAC
Y del lado derecho tenemos ICA más ICX. Pero estos dos ángulos, si nos fijamos, el ACI, que es este, y el ICX, que es este, suman todo este entero, que ¿cuál es? Es el ACX. Por lo tanto, tenemos lo que teníamos que probar. Teníamos que probar que el ángulo en A y el ángulo en B, que son estos dos, suman lo mismo que el ángulo externo en C, que es ACX. Y bueno, con esto concluye nuestra demostración. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es proseguir con nuestro segundo tema, que es congruencia de triángulos. ¿Qué significa que dos triángulos sean congruentes? Y bueno, que tienen la misma medida de ángulos y de lados y están en distintos lados del espacio. En este caso, A, B, C y A', B', C' son congruentes. ¿Por qué? Y bueno, porque tenemos que el lado AB es igual al lado A', B'. El lado BC es igual al lado B', C'. Y el lado AC es igual al lado A', C'. Además, cumplen que ABC, el ángulo, es igual al A', B', C', que el ángulo BAC es igual al ángulo B', A', C', y que el ángulo ACB cumple que es igual al A', C', B'. Por lo tanto, tenemos los tres pares de lados iguales y los tres pares de ángulos iguales, y por lo tanto estos dos triángulos sean congruentes. Lo siguiente que vamos a ver es que no precisamos saber los 6 datos para saber que dos triángulos son congruentes. Solo se necesitan 3 datos, que son los criterios de congruencia de triángulos, que vamos a ver ahora después. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es dar los criterios de congruencia de triángulos. ¿Qué son los criterios de congruencia de triángulos? Lo que nos dicen es que si hay dos triángulos que cumplen ciertas propiedades, entonces podemos asegurar que esos dos triángulos son congruentes. Por lo tanto, y acá tenemos 4 criterios. Tenemos el criterio LLL, que ¿qué significa? Y bueno, significa que si tenemos dos triángulos ABC y DEF que tienen los tres pares de lados iguales, entonces podemos asegurar que esos triángulos son congruentes. En este caso tendríamos que AB es igual a DE, que BC es igual a EF y que AC es igual a DF. Luego también tenemos el criterio LAL, que es lado, ángulo, lado. ¿Qué significa? Que si tenemos un triángulo ABC y un DF que cumplen que tienen dos pares de lados iguales y el ángulo comprendido entre ellos igual también, por eso se escribe la A entre medio de los dos lados, entonces podemos asegurar que esos dos triángulos son congruentes. En este caso, AB es igual a DE, BC es igual a EF y ABC es DEF. También tenemos el criterio ALA, que, como le dice el nombre, es ángulo, lado, ángulo. Si tenemos dos triángulos ABC y DEF que cumplen que el ángulo ABC es igual al DEF, que ACB es igual al DFE y que BC es igual a EF, entonces podemos asegurar que los dos triángulos son congruentes. Recordar que el lado tiene que ser el que está comprendido entre los dos ángulos, que son iguales. Por último tenemos el criterio LLA, que lo que dice es que si tenemos dos triángulos que tienen dos pares de lados iguales y el ángulo opuesto al mayor de los lados, entonces esos dos triángulos son congruentes. Es un poco distinto al LAL porque el ángulo no tiene que ser el que esté comprendido, sino tiene que ser el opuesto al mayor. Ahora, este es el que menos se usa porque en los triángulos es muy difícil generalmente saber cuál es el lado más grande. Generalmente por eso se usan en los rectángulos o en los obtusángulos, que es cuando sabes que el lado opuesto al ángulo obtuso o recto es el más grande. Bien, ahora lo que vamos a hacer es proseguir con paralelogramos. ¿Qué es un paralelogramo? Un paralelogramo es un cuadrilátero convexo que tiene los dos pares de lados paralelos. En este caso tenemos el paralelogramo ABCD, que tiene que CD es paralelo a AB y que BC es paralelo a AD. Lo que vamos a hacer ahora es
con los conocimientos que adquirimos en este video, probar algunas propiedades del paralelogramo. Para eso, ¿qué vamos a probar? Vamos a probar que en un paralelogramo los lados opuestos son iguales. En este caso tendríamos que probar que AD es igual a BC y que CD es igual a AB. Para probar esto, lo que vamos a hacer es trazar la diagonal AC y tratar de buscar triángulos congruentes, y para demostrar esos triángulos congruentes hacer angulitos para tratar de probarlos, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, miremos el ángulo CAB. Este angulito de acá es igual al DCA por alternos internos, porque tenemos esta paralela, estas dos paralelas y la secante, tenemos la setita. Entonces de ahí sacamos que CAB es igual a ACD, y lo mismo ocurre con DAC, que va a ser igual a ACB. ¿Por qué? Porque tenemos acá este ángulo acá de AC es igual a ACB. Por lo mismo tenemos la Z. Está medio invertida ahí, pero la tenemos ahí. Entonces, después que tenemos eso, también además tenemos que AC es un lado común. Por lo tanto, podemos sacar que los triángulos DAC y el ABC son congruentes. ¿Por qué criterio? Y bueno, tenemos dos ángulos y el lado comprendido entre ellos es ala. De acá sacamos que DAC es congruente al BCA. Y por la propiedad de los triángulos congruentes, de acá podemos sacar que AD es igual a BC y que CD es igual a AB. Pero esto era lo que queríamos demostrar. Tenemos CD igual a AB y BC igual a AD, que era lo que queríamos demostrar. Ahora la siguiente propiedad que vamos a probar es que en un paralelogramo las diagonales se cortan en sus respectivos puntos medios. Por ejemplo, en este caso tenemos ABCD un paralelogramo y M la intersección de BD y AC, que son sus diagonales. Entonces queremos probar que MD es igual a MB y que AM es igual a MC. Para eso vamos a usar angulitos y congruencia de triángulos otra vez. Entonces tenemos que MAB es igual a MCD por alternos internos y que MBA es igual a MDC por alternos internos también. Porque vamos a verlo, MAB es igual a MCD porque tenemos estas dos paralelas y la secante, ahí se forma la setita. Pero por otro lado también tenemos que MBA, que es este ángulo rojo acá, es igual a MDC, que es este acá. En este caso usamos la otra secante, pero las mismas paralelas. Por lo tanto, esos dos ángulos son iguales. Y también tenemos que el lado AB es igual a CD. ¿Por qué? Por la propiedad anterior, que los lados opuestos en un paralelogramo son iguales.
Por lo tanto tenemos que CD es igual a AB. De acá que podemos concluir, y bueno, tenemos dos triángulos, el MAB y el MCD, que tienen dos ángulos iguales, el azulcito y el rojito, y CD igual a B. Por lo tanto, por el criterio ALA, tenemos que MAB es congruente, el triángulo, al MCD. ¿Y qué pasa cuando, y por propiedad de los triángulos congruentes, tenemos que MA es igual a MC y que MB es igual a MD. Entonces tenemos que MA es igual a MC y que MD es igual a MB. Y bueno, esto era lo que queríamos probar. Por lo tanto, las diagonales de los paralelogramos se cortan en sus puntos medios. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es tratar de resolver un problema usando lo que aprendimos. Por lo tanto, el problema dice así: en el triángulo ABC, D es el punto medio de AC. E y F están en BD y cumplen que BE es igual a EF, que es igual a FD. Además, se sabe que AFD, el triángulo AFD, es isósceles en A. Y dice que si AB es 1, hallar la medida de S. Bueno, les dejo, pausen el video y traten de resolver este problema, y ahora vamos a proseguir con la solución. Para esto, ¿qué vamos a hacer? Primero, lo más importante es tratar de marcar qué cosas tenemos de la letra, poder marcarlas en el dibujo. Por lo que D es el punto medio de AC, por lo tanto, este lado es igual a este. Y lo anotamos. AD es igual a DC. También tenemos que E y F están en BD y cumplen que BE es igual a F, que es igual a FD. Por lo tanto, podemos marcar que BE es igual a EF, que es igual a FD. Y también tenemos que AFD es isósceles en A. Por lo tanto, AD es igual a AF. Pero si AD es igual a F y AD es igual a DC, de acá sacamos que AF es igual a DC. Por lo que también tenemos que este es celeste. Por último, nos dicen que AB es 1. Y hay que hallar S. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a tratar de buscar triángulos congruentes. ¿Por qué? ¿Por qué buscáramos triángulos congruentes? Y bueno, porque tenemos muchos lados iguales. Y tiene pinta de que va a aparecer un triángulo congruente. Por ejemplo, vamos a mirar estos dos triángulos. El BFA y el EDC. En el BFA tenemos un lado que es 2 veces rojito, y en el EDC tenemos un lado que es 2 veces rojito. Es decir, tenemos este lado acá y este lado acá. Por lo tanto, esos dos son iguales por letra. Por lo que eso ya lo vamos anotando. Tenemos que BF es igual a ED. Además, tenemos que AF es igual a DC, que es lo que ya habíamos anotado acá. Por lo tanto, anotamos que AF, bueno, es medio redundante, pero lo dejamos acá para que quede cerca. AF es igual a CD. Ahora, ¿qué nos faltaría para probar que estos dos triángulos son congruentes? Y bueno, nos faltaría probar que este ángulo
Si probamos que este ángulo es igual a este ángulo, ya estamos. ¿Por qué? Porque tendríamos lado, ángulo, lado y lado, ángulo, lado. Por lo tanto, vamos a tratar de probar que esos dos ángulos son iguales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y bueno, acuérdense que nos decían que AFD es isósceles. No solo nos sirve para los lados, sino también que nos sirve para hacer angulitos. Por lo tanto, este ángulo que está en F, el AFD, es igual al ADF. AFD es igual a ADF. Por lo tanto, pero también tenemos que AFB es 180 menos este. Y EDC es 180 menos rojito también. Y el AFB es 180 menos rojito, por lo tanto son iguales. De acá concluimos que AFB es igual a EDC. ¿Por qué? Porque acuérdense que eso es 180 menos rojito los dos. Este es igual a este. Y de acá ya podemos, entonces si probamos que estos dos son iguales, podemos concluir con estos tres datos que los triángulos, por criterio, en este caso vamos a usar el criterio LAL. Sigo acá abajo. Que AFB es congruente al CDE. Por lo tanto, ¿qué sacamos de acá? Y bueno, por propiedad de los triángulos congruentes podemos sacar que AB es igual a CE. Pero AB era 1. Así que CE va a ser 1. Y por lo tanto ya hallamos la medida de CE. Por último, les voy a dejar dos ejercicios para que hagan como de deberes, si los quieren intentar, y estos son. El primer problema dice demostrar que los ángulos opuestos en un paralelogramo son iguales. Por lo tanto, tendrían que probar, por ejemplo, que teniendo el paralelogramo ABCD, que DAB es igual a DCB y que ABC es igual al ADC. Y el segundo problema dice que AB mide 6 centímetros, CD mide 10, que BC es igual a DE, que ABC, el ángulo ABC, es igual al CED, y que el ángulo BCA es igual al ángulo CDE. Y lo que hay que hacer es hallar AE, la medida de AE, es decir, esta. Y bueno, con estos dos problemas ya estamos terminando el video. Cualquier duda que tengan la pueden preguntar en los comentarios, y cualquier sugerencia para mejorar los videos también. Nos vemos.